Hola, ¿qué tal? Aquí desde Buenos Aires. Hoy inicio esta conversación con Ernesto Castro, escritor, pensador, poeta y profesor español, dentro de las actividades propuestas por un sello cinematográfico y artístico del que formo parte aquí en Argentina, llamado Sigilio Sello. Para empezar, me gustaría partir de una de las declaraciones que más se ha hecho, bueno, sobre el arte en general, pero en particular sobre este del cine, y es que ha muerto, que el cine ha muerto. Se trata de una de las artes que más ha fantaseado con su propio fin, y eso nos ha llevado a preguntarnos, en primer lugar, bueno, ¿qué es el cine? Y en segundo lugar, ¿cuáles son sus condiciones de posibilidad hoy en el presente? Me gustaría conocer entonces, Ernesto, ¿cuál es tu mirada sobre esta fórmula en la especificidad del cine, si es que consideras que existe tal cosa? Pero a condición de que también respondas tú a esta pregunta, que es bastante complicada y difícil, claro que sí. Efectivamente, ha habido muchas cosas que han muerto y han resucitado. Los muertos que usted ejecuta gozan de muy buena salud, como decía el poeta, y entre ellos se encuentra el cine, la narrativa, la filosofía. Y lo interesante es que muchos de estos, no sé cómo llamarlo, medios, disciplinas, campos artísticos o culturales, la muerte de esos campos no ha sido proclamada desde fuera de ellos, donde sigue habiendo una visión más o menos negativa o positiva de la literatura, de la filosofía o del cine, sino desde dentro. Han sido los filósofos los primeros en decir que la filosofía ha muerto y han sido los cineastas los primeros en decir que el cine está muerto. Es muy habitual con el desarrollo de las series de televisión, de las plataformas de streaming, pues ver a directores de cine en activo, esa es la paradoja, que declaran que el cine ha muerto. Entonces, lo que ellos están haciendo, que es un fenómeno zombie, estos son los últimos de Filipinas, après moi le déluge, como decía el Rey Sol, después de mí el diluvio. Yo diría que este tipo de géneros inevitablemente se tienen que ir transformando y renovando y que para muchos, evidentemente, dejar de conectar con el presente o dejar de ser jóvenes o de ser los autores o productores a la moda, pues supone un cataclismo, supone prácticamente la destrucción de un género. Con el cine, pues evidentemente la transformación más importante que se ha producido es la digitalización, que casi no hay, yo diría que un fenómeno que haya transformado tanto las condiciones del cine desde la introducción del sonoro. Jean-Luc Godard, en sus famosas historias del cine, ya dijo que el cine sonoro estuvo a punto de cargarse al cine. El cine en el año 27 había desarrollado unas capacidades de montaje donde ya ni siquiera necesitaban los textos, porque bueno, Chaplin siguió durante mucho tiempo con esa técnica clownesca del cine mudo, y entonces entra de lleno el cine sonoro, barriendo con toda una generación de cineastas y de actores, y imponiendo durante décadas un género muy popular con algunas obras notables, pero en general bastante mediocres y de consumo, que es el musical, donde los actores tienen que bailar, que cantar, igual que a día de hoy, después de la introducción del CGI, de los llamados efectos especiales, pues parece que la gente tan solo quiere ir al cine a ver explosiones, dinosaurios, Transformers, superhéroes. Entonces, esta transformación del actor ya en una especie de culturista de tipo fuerte o chica de portada de calendario, pues es un fenómeno muy parecido, yo creo, parangonable al que se produjo en Hollywood después de la introducción del sonoro. Y esta es mi respuesta. En el fondo, el cine no ha muerto. Otra cosa es que el cine más interesante desde el punto de vista de la experimentación con los formatos y materialidades de la imagen y del sonido, a día de hoy tiene una incidencia o una influencia social menor que en otras décadas. Hoy día sería inconcebible lanzamientos como los de los años 80 o 90 o los del llamado nuevo Hollywood a partir de los 70 en adelante, que tengan el mismo impacto que actualmente tienen estas sagas, continuamente repiten del camino del héroe, la caída y redención de un grupo de individuos o de uno solo que se enfrenta a sus propios enemigos, encuentra un maestro, hace frente al mal y regresa a casa. Y esa sería mi respuesta. Por un lado, tomo lo que mencionás de Godard en sus historias del cine. Es cierto que el cine sonoro de los 30 estuvo como muy cerca de arruinarlo todo, digo, deshizo esta noción que mencionás vos de la puesta en escena y de una escritura cinematográfica, pero me parece que no hay que quedarse solo con eso, no hay que demonizarlo por eso, porque también el cine sonoro aportó justamente el sonido y las voces de los gángsters y las voces musicales de las comedias y demás. En ese sentido, para no pensar el cine como muerto, como se lo pudo haber pensado cuando se pasó del mudo al sonoro o de las imágenes más vinculadas con una realidad directa versus las del CGI. Eso, el cine no muerto, sino que se ha transformado. Digo, la fórmula de el cine o la filosofía o el arte ha muerto en ese sentido es
es muy poco afortunada. Me acuerdo he leído un texto tuyo en Otro palo al agua, que creo que se llama La muerte del arte, y habla un poco de eso, como de la idea de superación también, ¿no? Además, como digo, ha sido dentro del propio género que se ha planteado una serie de objetivos más o menos utópicos que cuando se daban ya por realizados, pues se suponía que ese proyecto estaba periclitado, ¿no? En el fondo, la idea de la filosofía es que en algún momento dejaremos de ser amantes del saber para convertirnos en sabios o científicos. Entonces habrá un momento que la filosofía sea superada por la praxis revolucionaria, por la práctica científica, pero por otra cosa que se desea, por una ciencia buscada. Y en el caso del cine hay una ideología, un discurso parecido. El discurso del cinema verité, de la idea de que el cine es el único arte que capta lo real como real, que tiene una mímesis total con lo externo, plantea como proyecto utópico de superación del cine el momento en el que esté tan diluida y entremezclada la imagen con la realidad que sea indiscernible. Entonces, la sociedad del espectáculo, como la llamaba Guy Debord, o del simulacro, como la llamaba Baudrillard, o simplemente en la realidad cotidiana en la que nos desenvolvemos a día de hoy, donde tú y yo podemos decir que estamos haciendo cine sonoro muchas décadas después, pues es una época que alguien podrá decir es post-cinematográfica, porque lo cinematográfico ha quedado disuelto hasta el punto en nuestras condiciones de vida que continuamente estamos haciendo películas. Las películas que nos estamos montando. Por eso se empieza a hablar más de lo audiovisual, como gente se autodefine más que cineasta como audiovisual. Bueno, acá nuestro instituto, que es el INCA, creo que en España es el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, o el audiovisual. Me interesa ahondar un poco en lo que mencionás de, bueno, por un lado, cómo se ha modificado nuestra percepción en relación con este cinema verité versus este mundo casi abstracto que nos presentan las imágenes hechas por computadora. Pues lo vincularía con lo que estoy ahora trabajando. Esto no lo sabe, esto lo sabes tú, pero no lo saben los espectadores. Me pillas justo antes de un viaje a Perú por un absurdo de no sé en qué momento me he metido en el lío de hablar 10 horas de conferencia en 4 días. Entonces, bueno, este absurdo de básicamente ir a un país y desde que te momento de que te bajas del avión hasta que vuelves a meterte en el avión, estar hablando todo el rato. Y una de las conferencias es sobre César Vallejo, quien, por cierto, tiene unos fragmentos y unos textos sobre los orígenes del cine y la influencia del cine y la obsesión por el cine de los futuristas y de los vanguardistas en los años 20. Y preparando este texto sobre Vallejo, me escuché una conferencia del poeta uruguayo Eduardo Milán, quien reflexionaba sobre el tema de lo inhumano, cómo las distopías en el presente no se presentan como, en fin, sociedades malvadas o perversas, sino aquellas en las que, digamos, el contacto con otros seres humanos se ha quedado tan diluido por la tecnología que ya todo lo que tenemos a nuestro alrededor son imágenes, ¿no? Entonces él contraponía una lectura, cierta lectura que se ha hecho de Vallejo, del Vallejo último, los poemas humanos, ¿no? Si los últimos poemas de Vallejo son los poemas humanos, los poemas previos que son los inhumanos, son los divinos, son los... ¿Qué es lo opuesto a lo humano en la poesía Animales en Vallejo? La conclusión a que llega es esta: lo opuesto a lo humano, curiosamente, es lo comunicante. Frente a la exigencia de una poesía comunicativa que se comunique con el lector, lo que diagnostica Eduardo Milán en nuestra situación presente es que esta sociedad de la continua comunicación, donde estamos continuamente comunicándonos con los otros, con texto, imagen, etcétera, pues ha vuelto una sociedad inhumana. Esta es un poco una tesis, si se quiere, muy conservadora y que no sé si responde a lo que me has preguntado, pero bueno, di tú también qué opinas sobre estos temas, porque parece, si no, que va a ser un juego de ping-pong esto. Ah, igual me interesa el juego de ping pong. Pero como persona más vinculada al cine, digo, sí estoy de acuerdo en que he ido perdiendo este contacto más directo con la realidad que en sus orígenes era como la definición del cine y que ahora, justamente, si es difícil plantear una definición del cine es porque había una proliferación de distintos cines en el cine contemporáneo que aleja de pensar el cine ya sea como desde un formato celuloide digital, desde un arte de masas porque ingresan otras cosas o desde un espacio mismo. Ya la gente no ve películas en las salas de cine casi. Se ve más películas en pantallas que en salas. Entonces, digo, no es que crea que el cine vaya a desaparecer como tal, sino que justamente lo que mencionaba antes, que sus condiciones de posibilidad van a mutar. Y que eso no influye solo en el cine mainstream o los tanques de Hollywood, del cine de superhéroes, sino que también en el resto de los cineastas, porque al existir Hollywood también existen otros cineastas que van a trabajar más a contrapelo o más al margen de ese sistema. Y también se van a vincular con la tecnología, solo que de una forma más Claro. artesanal.
Pues aquí yo tengo una pregunta que hacerte porque en un cierto momento yo creo que el cine alternativo o independiente también se cronificó en unas estructuras como muy cliché, pues en la típica película que duraba no sé cuánto, pero aparentemente infinito, sin apenas diálogos, muy contemplativa, con paisajes, planos fijos y estáticos de gente caminando en el desierto. Yo tengo una imagen, me vi en mi juventud un número obsceno de películas iraníes y todas me parecían muy parecidas en ese sentido, pero creo que ha habido efectivamente una transformación de este cine alternativo, indie, underground, como queramos llamarlo. Hacía efectivamente una experimentación con CGI, con otros formatos. Me viene ahora a la mente, bueno, yo es que para los nombres soy muy malo, pero me acuerdo ahora de este precisamente musical con la marionetita. O Annette se llama la muñeca. Esto es Anet. Era un test este para ver si eras una impostora o no, pero Annette se llamaba la bueno, película o la muñeca en la película. Sí. pues es un ejemplo bastante particular. O sea, es un ejemplo de época de cómo esa película no se hubiera podido presentar en el Festival Sundance en el año 96, 97. Esa película o una película parecida de los años 90, ¿no? Entonces, ¿crees que ha habido una apertura en ese sentido también de los clichés y de los lugares comunes de lo que se considera una película no comercial? Sí, y en un momento, y la imagen que planteas vos más asociada al cine moderno, con una idea de el debilitamiento, un argumento, eso como para dar lugar a nuevas experiencias perceptivas, digamos, no es lo que supo ser el cine moderno en su momento. Ahora, justamente, cuando decía antes de que ha habido una proliferación de cines radicalmente distintos entre sí, es porque, bueno, puede estar la película que dura 10 horas en la que hay dos líneas de diálogo, pero también puede haber la película de 14 horas como máquina de narrar ficciones, y también puede estar la película de Leos Carax, que es un musical en el que hay una muñeca que vive, alimentada por Adam Driver. A esto voy, como hay, ya se complica un poco hablar de el cine, sino de, hay que hablar de los cines en este momento. Yo ya no sé si ahora hay tanto interés en uno de los correos que intercambiamos, vos hablabas como de esta apuesta por el aburrimiento que ves en el cine contemporáneo. Yo ya no sé si este es un modo hoy día de cuestionar la ficción, como esa apuesta al aburrimiento. Me parece que Creo que eso quedó bastante atrás. Bueno, hay algunos directores que están muy consolidados y que no podemos considerar ni siquiera nuevos, como David Lynch, que en la última temporada de Twin Peaks hizo un experimento de intentar aburrir al máximo a cierto tipo de espectadores, pero al mismo tiempo mantener en tensión bajo la expectativa de que sucediera algo. Y luego un uso, pues también es los efectos especiales muy novedoso. Bueno, no diría novedoso, pero sí desde luego con una productividad y con una capacidad expresiva muy superior a lo que hemos visto recientemente con Oppenheimer, ¿no? En Oppenheimer se ha utilizado más o menos las mismas imágenes cósmicas para representar los momentos de pensamiento de este científico maligno loco, y no tiene la capacidad que tuvo David Lynch en aquel capítulo, en uno de los capítulos finales de la tercera temporada de Twin Peaks, donde puso durante varios minutos explosiones de bombas atómicas, supernovas, quarks. Las imágenes las tengo un poco fundidas en mi mente, pero yo recuerdo que aquello fue uno de los momentos más alucinantes del cine contemporáneo, frente a todos los efectos especiales continuos de sagas tipo Transformers o Los Vengadores de la Galaxia, etcétera. sin embargo, igual es lindo esto que decís de que lo que te quedan son las imágenes, igual, no tanto la historia, sino las imágenes. Y también pensaba, bueno, vos trajiste a colación Twin Peaks, y en uno de nuestros correos vos hablaste de las series, como qué te pasa con las series, con la experiencia de la visualización de las series, como qué genera en el espectador o qué viene a suplir ese formato audiovisual. Pasa algo con la narrativa en general, que el espectador o consumidor o el lector, si la narrativa es lograda, suele olvidar la forma o la da por intrínseca al contenido, y al final, pues eso, si pasan muchos años sin relecturas de Kafka, para ti no tiene forma. La forma en la que están escritas las grandes obras parece que no hubiera forma, porque la cosa está pegada al contenido, ¿no? Y con el caso de las series, pues también es interesante ver qué nos quedamos también de ellas, si nos quedamos con la peripecia, con la epopeya, con lo cual al final pues el cine se quedaría reducido a una ilustración o grabación del teatro, ¿no? Para Aristóteles, en el teatro podía perfectamente no haber personajes, lo que debía haber sí o sí es acción. Lo fundamental del teatro es que hubiera acción, que pasara algo. En concreto, lo más fundamental para él de la tragedia era la peripecia, desde el momento de dicha al de desdicha, desde de la felicidad a la infelicidad, ¿no? Ese tránsito. Y en muchas series de televisión, yo no sé si nos quedamos siquiera con algo. Pasados años, pues el recuerdo incluso de series muy
en fin, muy aclamadas y que uno valoró mucho, The Wire, Breaking Bad, cualquiera de estas, pues te acuerdas de ciertos personajes, efectivamente, ciertos personajes que ya se convierten en emblemáticos, pues Heisenberg, joder, los vendedores de droga de los projects de Baltimore, pero no sé si te acuerdas mucho de... Hay ciertas imágenes icónicas, el capítulo sobre la mosca, quizá de Breaking Bad, o el de la muerte del policía al final de la primera temporada de The Wire, pero en general creo que el problema no es el producto mismo, sino las condiciones de recepción de él. Efectivamente, no es lo mismo ver Ciudadano Kane en una sala de proyección, que en el fondo es un viejo teatro, que hacerlo a través del móvil en velocidad por dos y con subtítulos al coreano, pongamos por caso, ¿no? Y por supuesto no es lo mismo, siempre hay un esnovismo, está el esnovismo de los cinéfilos que quieren ver el cine subtitulado y entonces en el fondo transforman la experiencia de ver una película en estar leyendo. Hay ciertas series, a mí me pasa mucho con la Succession, donde prácticamente no le ves la cara a los personajes, porque tiene tal densidad shakespeariana de texto y en un inglés además bastante jodido, te pasas toda la serie leyendo subtítulos. En fin, ¿crees que se debería cuestionar un poco este snobismo de los subtítulos de la versión original subtitulada? En España tenemos hay una gran tradición de doblaje, alternativamente es defendida y atacada. Todos hemos nacido y crecido con eso, claro. En general se doblan las películas en España, ¿no? En las salas de cine Sí. comercial. Sí, en la sala de cine comercial lo más habitual es que estén dobladas. Y en la televisión están, por supuesto, dobladas. Yo, por ejemplo, intenté volver a ver Los Simpson en original y me era imposible. Sobre la animación y el doblaje en la animación hay muchas investigaciones y entrevistas muy interesantes y divertidas, porque, claro, en la adaptación de chistes, de bromas, de canciones de Disney, claro, pero se genera una cantidad de referentes y de bromas que no estaban en el original muy curiosas. Incluso se termina mejorando el original en muchas ocasiones. Y yo personalmente a mí me hace muchísima más gracia, por supuesto, en Los Simpson traducidos al castellano, ya sea, ojo, me hace gracia también la traducción latina, que eso también es un invento maravilloso, es un invento de que en toda Hispanoamérica se hablaría con el mismo acento, que siempre es una mezcla como del chilango con un poco del cierto acento colombiano. Bueno, háblate un poco de esto, de la traducción, de los acentos, porque claro, al fin y al cabo, sí, háblame tú cómo ves esto de la subtitulado, del doblaje, de las traducciones, en el caso del español, de los dos españoles con los que se suele doblar las películas, el doblaje latino y el doblaje de España. ¿Qué piensas al respecto? Me cuesta un poco discernir, digo, en general cuando veo una película, ya sea en una sala o proyectada en mi casa, cuando me parece buena la película, me olvido de, no sé, en qué idioma se habla muchas veces, o si la vi subtitulada o no. Como algo de discernir entre todos los elementos de una película, o entre todas las áreas de una película, que me es muy complicada cuando disfruto la película. En general me pasa, no sé, cuando fui a ver Oppenheimer al cine hace unas semanas, el subtítulo estaba desfasado. Y bueno, también es una película complicada para entender sin leer el subtítulo, encima hay como distintos acentos y van bastante rápido. Y, o sea, recién me detuve a pensar en eso cuando el subtítulo estaba desfasado en la película, que es de una molestia enorme. Pero en general eso me cuesta ponerme a discernir en las traducciones y demás. Sí, me ha pasado por mi infancia que yo también vi Los Simpsons en español porque me llegaban los DVDs de España, entonces era la versión que veía y también de grande verlos en inglés para mí no era tan gracioso. Los chistes claramente son otros. Pero eso, me cuesta mucho pensar como en la relación que se establece con la lectura de un subtítulo dentro de la experiencia misma del visionado de una película. Porque para vosotros, desde la Argentina, supongo que tanto el doblaje latino como el de España os suena extranjero. Sí, sí, sí. Digo, cuando yo imito un chiste de los Simpsons, lo hago en esos tonos también, que no es la misma forma que tengo de hablar yo. Pero sí, eso me lo hace. Bueno, se genera igual, es un código. La que ha visto los Simpsons también imita ese mismo acento a la hora de reproducir. Porque ¿hay doblaje en acento argentino o es un fenómeno más o menos residual? Yo creo que es residual. Por lo menos eso, yo no tuve televisión de más chiquita, entonces siempre veía, o sea, no tuve aire, no tuve canales de aire, entonces veía solo DVDs. Entonces me llegaba solo esa versión. Y más de grande yo siento que en la televisión vi un español más latino. Es interesante, es curioso. Este verano he estado leyendo bastante literatura argentina y he estado leyéndola en los lugares más disparatados del mundo. Por ejemplo, en Marsella hay un centro internacional de poesía y tienen colecciones en todas las lenguas. Hay en chino, hay en yiddish y hay, por supuesto, una colección en español.
y ahí tenían una selección bastante buena de poesía argentina, así que qué mejor sitio para estar leyendo poesía argentina que Marsella. Y pues nada, sobre todo me interesó mucho el tema del neobarroso, de Perlonger, y ahora decir nombres pues me voy a confundir seguramente, pero bueno, un montón de escritores que vienen desde los años 90 recuperando una tradición también muy argentina, que estaba en el Martín Fierro, que estaba en el ultraísmo, estaba en el primer Borges, etcétera. Tiene un cierto coloquialismo que luego se ha trasladado incluso también a la música urbana, al trap, que actualmente desde hace ya unos años tiene como su centro de difusión máxima en el Cono Sur, en Buenos Aires sobre todo. Y no sé, creo que conecta un poco lo que tú estás diciendo con lo que acabas de decir, de, en fin, de disfrutar las diversas materialidades del castellano en sus variaciones, sin más. Una de las grandes envidias que tenían muchos escritores latinoamericanos a comienzos del siglo XX y incluso a día de hoy, a comienzos del siglo XXI, respecto al panorama literario argentino, esa capacidad de hacer propio los coloquialismos que vienen del lunfardo, del tango, etcétera, y mezclarlos y hacer algo que no simplemente un cliché de la lengua establecida en la calle. Sí, quizás es más fácil ver eso en la música, va a escuchar eso en la música que en las películas. De hecho, hay como mucha crítica hacia cómo hablan los personajes en las películas, por lo menos argentinas. Bueno, desde ya venimos con una historia del cine nacional en el cual las películas más antiguas son difíciles de escuchar por cómo estaban grabadas y por cómo han sido conservadas. Pero mismo el día de hoy, cuando uno ve producciones nacionales, sobre todo de series, hay bastante crítica de, bueno, cómo está hablando la gente, como esa gente no habla como habla uno. Entonces, eso, como que hay distintas claves de habla. Supongo que sí, yo es que tampoco soy tan seguidor afortunadamente, la única plataforma a la que estoy enganchado digitalmente es YouTube, aunque bueno, digo afortunadamente, pero al final me termino tragando la misma basura o peor que puede estar en TikTok o en cualquier otro sitio, con lo cual yo digamos que no estoy tan enganchado como otras personas que llega la noche y abren Netflix a ver qué hay en Netflix, ¿no? Y que para quienes el catálogo del cine se reduce a los últimos, iba a decir 10 años, pero casi mes. Lo que existe es lo que se está anunciando en Netflix o en HBO o en estas plataformas. Supongo que habrá sucedido en Argentina algo parecido a lo que sucedió en España, que es la producción de este tipo de series de consumo internacional tipo Élite, La Casa de Papel. Ha habido como ese tipo de series mega conocidas y se ha creado como ese mismo entorno de actores guapetes que tienen millones de seguidores en las redes sociales, etcétera, o no tanto. No, no tanto como en España, es más, todas las series que mencionas recién han llegado acá y las han visto, digo, una multiplicidad de personas. No pasa lo mismo con películas nacionales también porque no es el mismo el presupuesto que se tiene. Sí, igual llegan a Netflix, pero quizás se habla de esas series por un tiempo y después quedan en el olvido muy fácilmente. Pensando en otro de los asuntos que habías mencionado vos en tus correos, de los superhéroes y de las películas más como de Marvel o hollywoodenses, me preguntaba qué crees que sucede con el público en este caso, ya como dejando de lado las series. ¿Cuál es la relación que tienen los espectadores para con las películas de superhéroes? Este crítico cultural que se llama Charles Jenks acuñó el término cultura participativa para referirse al fenómeno de feedback y de interacción que había entre las audiencias y los productores, los creadores de contenido en múltiples campos. Un fenómeno que existe desde siempre. En el fondo, pues la censura se puede entender también como una cultura participativa, donde hay una masa más o menos pequeña de censores que interactúan con el creador y le dicen tacha esto, añade lo otro. Parte de la cultura de la cancelación, de lo políticamente correcto, pues tiene que ver con este loop, con este feedback en el que el artista no solamente accede a su público puntualmente cuando produce la obra o a través de la prensa, las entrevistas, sino continuamente pues sabe lo que opina hasta fulanito menganito, que tiene una cuenta de Twitter y se lo hace decir con un hashtag, con un arroba, con lo que sea. Lo que analizaba Charles Jenks, sobre todo cuando se publicó el libro, lo que él analizaba era Matrix, pero luego hemos visto eso extendido sobre todo con series tipo Juego de Tronos, donde he sabido que los realizadores, cuando ya perdieron la plantilla de las novelas originales, tuvieron que apoyarse en muchas ocasiones en la especulación del fandom, ¿no? Entonces, el fan service y la creación de comunidades y al fin y al cabo lo audiovisual vinculado sobre todo con lo comunitario y lo identitario, ha conducido a este ciclo, yo creo, círculo vicioso, donde, en fin, los fans piden fanservice y cuando se los ofrece se decepcionan por el fanservice, ¿no? El final de Juego de Tronos
tuvo mucho en cuidado de lo que sueñas porque puede cumplirse, ¿no? O sea, la gente estaba deseando que se destruyera la capital del reino de Juego de Tronos y así finalmente sucedió, ¿no? Entonces, ese sería mi enfoque. ¿Tú cómo ves este tema de la relación entre el creador de contenido y sus espectadores? Porque claro, yo he visto, hay ciertas modas recientes como esto creo que es en TikTok, NPC streaming, ¿no? O sea, de que los streamers se hacen pasar por NPCs que ante tokens que cuestan un dinero. Gang gang, rah, rah, rah. Gang gang, gang gang, balloon. Gang gang, gang gang. That was good. Lemonade. Hee ha, yes, you got me feeling like a cowgirl. Pues reaccionan con frases estereotipadas, ¿no? Entonces, cada vez que les presentan una flor, dicen, ah, qué flor más bonita, les pagan un sombrero de cowboy, o soy un cowboy, y así horas y horas repitiendo las mismas frases. Pero claro, eso en el fondo, que la gente lo ve como algo de nuevo inhumano, comunicante, etcétera, es la reducción al absurdo del micromecenazgo, donde el público te financia levemente tu modo de vida a cambio de un contenido muy puntual y muy preciso que exige de ti, donde tú estás en el fondo vendiendo ese contacto con el creador, con el creador con mayúsculas, con el creador de contenido, con el doble C, la doble C creativa. ¿Qué piensas tú al respecto? En ese sentido, y relacionándolo sobre todo a las películas de los superhéroes, por eso que para mí la clave de su triunfo está como en la idea del universo. Como que el público en general une en su imaginación los personajes de las distintas películas o de los distintos videojuegos y demás en un universo diegético o en universos diegéticos comunes. Entonces, el creador o los creadores acaban aceptando eso. Y ahí me parece que está la clave del triunfo de estas ficciones. Y después la gente está haciendo estos videos, como que se retroalimenta todo el tiempo. Es como a mí todavía me cuesta entender que como esta promesa de una ficción que no acaba nunca, ¿no? Pero es lo que más alimenta a los fandoms, no sé, las escenas postcréditos de las películas, por ejemplo, que son siempre como una promesa de lo que va a venir. Sí, todavía me cuesta entrar en ese torbellino a mí. Es clarísimo. Yo que estuve revisando hace unos meses los textos teóricos de Tolkien, pues Tolkien subraya que lo fundamental en la ciencia ficción, bueno, lo que la literatura fantástica que él prácticamente inaugura, bueno, esto que se llama a veces literatura especulativa, así con una palabra muy rimbombante, es la creación de mundos. Una vez creado el mundo, digamos que ya las tramas surgen endógenamente, que no hay que planificar, o sea, que una vez que tiene un mundo, una lengua, de hecho, claro, él al ser más un lingüista, pues tenía una especie como de determinismo casi heideggeriano, de que una vez establecida la lengua de un pueblo ficticio, ya su conducta y su forma de ser queda más o menos establecida, ¿vale? Entonces los orcos se expresan con términos guturales, pues ya más o menos pueden ser, son hombres rudos, son figuras agresivas, negativas. Los élficos, en cambio, como tienen lenguas así refinadas, con muchas vocales y fin consonantes no muy duras, pues son un pueblo de buenas costumbres, etcétera, ¿no? Este tema de que efectivamente, o sea, de este tipo de ficciones enganchan, no por las imágenes, que pueden ser muy espectaculares y la gente comentarlas y hacerse pósteres, etcétera, tampoco por los relatos, sino por el mundo que siempre puede ser completado, añadido, puntualizado, en el que se puede hacer zoom, y en última instancia por un lenguaje, o sea, construyen un lenguaje, construyen un código en el que se pueden plantear 300.000 ficciones alternativas y efectivamente la ficción no termina, porque en el fondo se trata no de evadirte de este mundo, sino de crear uno alternativo que permite espejear en fin, o refutarlo o hacerlo más interesante este mismo. El tema es, bueno, siento que recién estamos como al principio de este suceso. Por ahora todos los mundos más o menos se parecen entre sí, digamos, en términos de imagen. Como es difícil pensar en el futuro cómo en términos de imagen se van a diferenciar los distintos mundos, sobre todo cuando hay tantas posibilidades de postproducción, como los rodajes ya son otra cosa en cine, no, ni siquiera hace falta que haya tantas cosas adelante de cámara para que después haya una imagen. Ya un director no es quien piensa las distintas fuerzas dentro de una escena de acción, por ejemplo, sino quien tiene la capacidad de pensar qué llevar a postproducción, qué filmar para que en postproducción se construya una escena. Si es que se construye una escena, ya casi no se filman escenas. Como pequeñas migajas de información o con, no sé, Oppenheimer, por ejemplo, tiene muy pocas escenas. Es como una música constante, como si fuese un tráiler eterno, una secuencia de montaje, esto como plano, 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 plano. Bueno, no sé, se jacta de haber hecho hasta ya una bomba en serio, pero yendo a las películas más mainstream o más de superhéroes, bueno, ya hay otro tipo de especialista que no es el director y que tiene cada vez más poder, que es el creador de efectos especiales o los creadores, porque también la idea autoral en las películas de superhéroes se vuelve un poco difusa cuando hay
una secuencia de créditos tan larga detrás. Hablemos, si te parece bien, de los documentales o del cine que tiene pretensiones de verdad. Hemos hablado antes del cinema verité, pero a mí me parece curioso, interesante cómo hay ciertos documentales o, en fin, sin más, el audiovisual que tiene como objetivo informar del mundo y afuera, pues también se ha gamificado de alguna forma. Yo estoy pensando para empezar, en el infotainment, ¿no? En esta mezcla de entretenimiento e información que son los programas de chistes, los late nights, ¿no? O sea, el late night como formato visual que al mismo tiempo informa, entretiene y, por supuesto, ideologiza. Que es un formato que además se vio muy del fenómeno de la alt-right. Bueno, no sé cómo estará la cosa con Milei, pero imagino que igual para Estados Unidos Donald Trump fue un desastre político, pero un chollo audiovisual y de la comunicación, porque todos los humoristas y cómicos de Estados Unidos pudieron reírse a costa del mal presidente que tenían, pues Obvio. con Milei pasará lo mismo. ¿De dónde, exacto, sí, de dónde salen esas figuras también? Los chistes, el humor, los memes y demás. Claro, porque Milei es un fenómeno, es un personaje muy cinematográfico también, te quiero decir. Es como, Es el villano de la película. es el villano perfecto. Sí, sí. Bueno, pero en ese sentido porque es peligroso, digo, no es tentador, ese es el problema. O sea, tampoco quiero hablar, quiero que te comprometas ahora a hablar tanto de Milei o de política, pero me parece singular la aparición de estas figuras que en España han causado muchísimo éxito, como de los opinólogos y de los contertulios argentinos. Es un fenómeno global, sobre todo es algo que se da mucho en el ámbito hispano, pues es esto de programas de televisión donde va gente que no tiene otra especialidad más que tener un verbo fácil. Se supone que han estudiado algo de economía, se dedican a no sé qué tipo de inversiones, pero en el fondo su praxis y su saber hacer consiste en opinar y ya está, ¿no? Entonces, desde el argentino no paran de llegar totalmente memetizados, pues este tipo de, en fin, de contertulios o de opinadores de tertulia televisiva, bueno, que luego pueden tener casi hasta opciones de gobierno. O sea, si es algo que está distorsionado por la distancia, o vosotros también desde allí veis, en fin, que igual que se ha constituido como una especie de casta de youtubers y streamers en España, ¿no? Que de repente, ¿de dónde han salido todos estos Rubius, Auronplays e Ibai Llanos? Pues como que en Argentina hay también muchos streamers de ese perfil, pero junto a ellos hay otra gama que sigue utilizando los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, muy fuertes, tipo Milei. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, sobre todo pensando en Javier Milei, algo de justamente no solo acudir a los medios tradicionales, no sé, la gráfica, la televisión, sino justamente en acercarse a estos nuevos medios, digo, YouTubers, TikTok, Twitter, Instagram y demás, digo, es acercarse a medios lo que genera una como sobreestimulación en los espectadores, en las personas en general ya. Uno se acostumbra a tener ese tipo de relación con las personas que después gobiernan el país de uno, como la aparición que tienen en los medios estas personas ya es como absurda, no sé. Uno ve todo el tiempo encima de eso. También hay una proliferación de estos. Para mí sucede lo mismo que en España en ese sentido. Y está repleto de influencers, youtubers y demás generando contenido sobre esto constantemente. Digo, viajás en el colectivo y mirás lo que está mirando la gente en los celulares y son 80 millones de personas hablando sobre el mismo tema. Pero bueno, eso. Sí, lo cual demuestra que la fragmentación de la que hablábamos es un fenómeno de nicho. Justo estoy ahora a punto de empezar un curso, lo tengo por aquí, el de la sociología de la filosofía, vamos a enseñarlo físicamente, ¿no? Para que se vea que esta biblioteca no es un fake. Esto no está producido por inteligencia artificial. Esto lo estoy teniendo con mis verdaderas manos. Este libro de 1800 páginas que debe tener o por ahí, las sociologías, filosofías de Randall Collins, que habla de cómo en todo campo filosófico hay como mínimo dos filosofías en oposición o como máximo seis. O sea, por encima de seis, el debate filosófico se vuelve demasiado caótico, entonces se suele simplificar a veces en dicotomías fáciles, idealismo, materialismo, o en el caso, pues, por ejemplo, del cine, pues eso, ¿no? Cine mainstream, cine underground, ¿no? Y luego podemos pues, decir, no, pues al cine francés, la Nouvelle Vague, tal, y hay una proliferación quizás excesiva que luego se simplifica siempre en como muchos seis. Esa es un poco la teoría de Randall Collins. Y él sostiene que las condiciones económicas son indistintas para estos. Es decir, que lo que sucede normalmente en el campo filosófico y puede ser extrapolable a otros campos es que las condiciones económicas tan solo marcan el techo
de lo que se puede hacer. Pero dentro de lo que se puede hacer, digamos que esa ley de los números pequeños, de que tan solo puede haber entre 2 y 6 movimientos, se reparten el pastel. El pastel sea grande, pequeño o mediano. Y dice, cuando hay una escuela demasiado exitosa, esa escuela tiende a proliferar, a de repente diversificarse pues, con la música urbana ha sucedido, ¿no? De lo que era el reggaetón más puro o del rap más clásico, pues ya se ha ido diversificando, hibridando en un montón de formatos y de géneros y de artistas. Y algo parecido podríamos decir también del cine. Pero es curioso, insisto, que en el ámbito de la comunicación, o sea, sigue existiendo la sociedad. O sea, sí que vivimos en una sociedad, sí que existe un espacio público, ¿no? O sea, la gente en España sucede un escándalo como que el presidente de la Federación de Fútbol le da un beso a una futbolista en el momento de ganar el Mundial y, lo prometo, llevamos 2 semanas sin hablar de otra cosa que esto. Gana el Mundial Argentina. En todo el mundo no se habla de otra maldita cosa, salvo que Argentina ha ganado el Mundial. Y se hacen memes y vídeos y reels y reacciones y todo el mundo está hablando de lo mismo. Entonces, casi es esperanzador, ¿no? Existe la sociedad al final. Sí, y existe la ficción también, como somos seres que nos aferramos a la ficción, hay como una necesidad narrativa en los espectadores. Y bueno, eso es en parte lo que se supone que viene a suplir las series. El tema es que después no quedan más que en eso, como en la idea de una narración que después desaparece, como no deja de ser eso, algo viejísimo, es como la típica tiranía argumental y ya. ¿Y tú dirías que sigue existiendo como un estilo del cine argentino o no tanto? Porque en el caso español, aunque no se quiera, en el fondo la influencia todavía de figuras tipo Buñuel, Almodóvar, sigue existiendo. Y en el fondo, aunque ya no somos un país en el que en cada película tiene que haber un par de tetas, que fue una especie de fenómeno post-transición, en el que incluso en las películas supuestamente más serias, pues siempre tienen que aparecer 2 tetas. Ya el auge del feminismo, digamos que ha vuelto más problemático esto, aunque siguen apareciendo las tetas cuando toca. La influencia como de este surrealismo un poco castizo y sórdido sigue estando presente en el cine actual. Entonces, ¿existe un estilo que podría ser reconocido como argentino o eso ha quedado ya disuelto? Es difícil, digo, lo más reciente en términos cronológicos puede ser lo que se llamó el nuevo cine argentino, pero justamente lo que lo englobaba no era tanto las narraciones o las imágenes en sí, sino cómo se producían esas películas. Es como una manera que encontró la crítica para agrupar esas películas porque algo evidentemente estaba cambiando en el modo de producción, pero es una terminología que ya quedó muy vieja, digo, ahora acá podríamos estar en el nuevo cine argentino, y es más, podría decir que hay nuevos cines argentinos, y hay tendencias como en todo el mundo, pero sí, me cuesta pensar en un cine argentino, como el cine argentino hoy. Y desde Sigilio, ¿qué línea seguís? No sé si cómo preguntarlo ni siquiera. Desde Sigilio Sello, ¿qué enfoque tenéis? Sigilio, en principio, es un grupo de amigos y amigas que nos reunimos por coincidir en la misma escuela de cine. Todos estudiamos cine, varios igual dejaron o ahora se dedican a otras cosas. Y es más como lo que nos une es más como unas inquietudes acerca de la imagen cinematográfica en general, como eso, cuáles son las condiciones de posibilidad que tiene hoy. Y también pensando no solo desde la producción de películas, que filmamos películas, cortometrajes y demás, sino también en la distribución y la exhibición, que sí me parece que es uno de los problemas más importantes del cine, no solo a nivel internacional para los cines que van contra el mainstream o que trabajan en el margen de esto, sino también eso, para nuestro propio cine. El principal problema es que después las películas se filman y no se distribuyen, no se ven en ningún lugar. Entonces, de Sigilio también intentamos, en principio, repensar eso, cuáles son las relaciones que tenemos con los espacios de distribución. Tenemos en nuestra web una cartelera que cuenta, bueno, para cuando vengas a Buenos Aires y si tenés tiempo, una cartelera que reúne la programación de todas las salas de cine independientes de Buenos Aires, todas, que son más de 70, digo, hay un montón de salas de cine. Pero más allá de eso, de promover la idea de que la gente se acerque a las salas y que conozca las salas de su ciudad, bueno, la producción audiovisual y también el debate. Pronto generamos un evento en el que va a tener lugar el estreno de una de nuestras películas, pero también va a haber instalaciones y performances y demás actividades del tipo de la cultura visual, hechas todas por miembros de Sigilio. Entonces, no tenemos tantas certezas, y o si alguien nos pregunta por qué hacemos cine o por qué pensamos en cine, es porque no sabemos hacer otra cosa. Digo, porque es lo que sabemos hacer, pensar y hablar en este lenguaje. De personas, digo, hay debates constantes también dentro del grupo.
Pues sí, haré uso de la cartelera, la miraré cuando vaya a Argentina. Si esto lo emitís, no sé si tenéis un canal de YouTube antes de, o en alguna otra plataforma antes de noviembre, pues ya lo aviso también, que sí que podemos colaborar, hacer alguna. Yo sé que tú estás fuera en estos días, pero bueno, queda abierta también la oportunidad. Pues hablemos, si te parece, ahora el documental, de la gamificación del documental. Estoy viendo ahora una serie en HBO que se llama How to with John Wilson, un conjunto de documentales breves como de una media hora, donde un tipo sale a las calles de Nueva York con la cámara y va grabando imágenes random y luego las monta, creando una narrativa tipo tutorial de cómo apreciar el buen vino, cómo iniciar una conversación banal, cómo fijarse en los techos de las casas, cosas así, ¿no? Es un tipo de documentales que, serie como casi todas, pues yo empecé a ver con mucho entusiasmo, porque, en fin, me parecía que el formato estaba francamente bien, pero que termina reificándose en una estructura casi aristotélica de presentación del problema, un nudo que consiste muchas veces, insisto, en grabación de imágenes random por la calle, un viaje que él suele hacer normalmente fuera de Nueva York, algún tipo de congreso friki, donde, por ejemplo, se reúnen los amantes de las aspiradoras. Entonces, los amantes de las aspiradoras se reúnen en un congreso a ver cuál es la aspiradora que mejor aspira. O hay una competición de la calabaza más grande de tal estado, de tal comarca. Y ya después de ver a todos los frikis que en Estados Unidos, pues como he sabido, es inacabable, se regresa de nuevo conforme al itinerario del héroe a ofrecer una respuesta siempre con un componente metafórico o alegórico. El último que yo he visto es precisamente sobre los vacuum cleaners, sobre los aspiradores, y entonces al final se termina con la frase de todo el mundo tiene un vacuum, ¿no? Todo el mundo tiene un vacío. Todo el mundo tiene un vacío. Es un tipo de. A mí me pasó algo muy parecido, por ejemplo, en el infotainment con Last Week Tonight, con el inglés este, que siempre que me parecía como simpático, gracioso. Ese componente medio performance que tenía al final después de informar de la guerra de Irak o de Donald Trump o de las elecciones estadounidenses, pues había como un momento final de pirotécnico o de invocar a la acción. Yo la sensación que tengo es eso, que hay mucho documento, quizás antes era más implícito, ¿no? Que tiene este componente, insisto, de gamificación o de llamada a la acción, ¿no? O sea, evidentemente, una verdad incómoda de Al Gore, en el fondo tenía esa estructura, ¿no? Chicos, o sea, empezaba el documental planteando el estado de la cuestión, había un relato de cómo se estaba contaminando y se sigue contaminando el planeta Tierra, y se terminaba con hay que hacer esto, ¿no? Separa el orgánico del plástico, yo qué sé, no consume menos, no vayas en coche, todo este tipo de cosas. ¿Qué opinas tú acerca de este asunto, de cómo está hoy, a día de hoy, el género de la no ficción audiovisual? O sea, para mí es mucho más grande, pero sí entiendo en lo que me planteas vos como cierta voluntad por un tipo de cineastas, también muchas veces como en respuesta a ciertos pedidos de la crítica, a enunciar como una posición política en las cosas, como muchas veces se habla de películas necesarias o películas importantes por la relación que tienen políticamente con el presente. Y ahí la palabra política podríamos hablar de las distintas acepciones que se tienen, porque se empieza a pensar que un cine es político solo cuando dice, señala algo de la realidad y dice cómo hay que cambiarlo, como si filmar ficción no fuera también político. Por eso me parece que es algo que exceda al documental, esta idea de el llamado a la acción. Bueno, que no es todo el documental, a eso, que es una parte del documental. Pero sí, que evidentemente es una tendencia. También sobre todo en estos documentales que empiezan a tener espacios de exhibición y distribución que no son solo las salas. ¿Cuál fue la palabra que usó? Video tutorial. Video tutorial como otro tipo de consumo. Suelen ser bastante distintos los espectadores de YouTube que los que ven las películas en salas o incluso en plataformas que son para ver películas. Y hay un montón de películas en YouTube, pero la gente que en general pasa más tiempo en YouTube ve otro tipo de visuales, como este, que, bueno, podríamos ver si es cine o no. Sí, sí. Y ya yendo al tema cinematográfico, en el campo literario, al final, el gran género que ha arrasado las dos primeras décadas del siglo XXI ha sido la autoficción. Y bueno, pues el premio Nobel del año pasado, en el fondo, es una confirmación de eso. Y además también ha ido muy vinculado de la consolidación o la recuperación de ciertas figuras femeninas, ciertas mujeres, de hace ya siglos, efectivamente, pues de Santa Teresa de Jesús, por poner un clásico de las letras españolas, pues lo que más se reivindica es la biografía, ¿no? A la gente parece que no le interesa tanto las reglas que ella imponía en sus conventos o sus concepciones de lo divino, sino que lo que le interesa es su vida, ¿no? Y este género, claro, tengo la intuición, ya digo, más o menos vaga por algunas cosas que he visto, creo que también, dime si crees que también está presente en el cine, donde la presencia de mujeres en el canon
ha sido mucho menor que en la literatura. También en fin, un tema obvio, ¿no? Es decir, el acceso a las letras es económicamente más barato y, por supuesto, a las mujeres se las ha... Bueno, no vamos a entrar en un discurso feminista fácil. Sabemos las razones por las cuales ha habido menos cineastas que escritoras, o por lo menos reconocidas, y Sí. sin embargo, el reconocimiento de esas cineastas, tanto actuales como del pasado, pregunto, ¿crees que va de la mano también de una cierta rehabilitación de ese género cinematográfico poco mal considerado que era el documental o incluso el documental íntimo, el documental autoficcional? Y ya se ha llegado, de hecho, a un punto en el que ya es insoportable. Digo, salen películas todo el tiempo. Digo, ya ha habido como, no sé, el boom de los documentales acá, de gente que eso habla de sus inconvenientes personales o lo que se llama películas de los dos detenidos y desaparecidos durante la última dictadura militar argentina. Pero también hoy llega a la instancia, digo, incluso en la universidad, yo también soy docente en la Universidad del Cine, veo muchas personas tomando documentales sobre su gato, sobre el gatito de su gato, y así, como que ya bueno, esta idea también es de las redes, porque muchos de los contenidos que filman mis alumnos en una universidad llamada Universidad del Cine, también no se están cuestionando tanto, bueno, qué es el cine o qué es lo que están filmando, digo, porque se asocia muy a un tipo de video como de blog, con B corta, con V, como de mostrar a los otros lo que tiene uno, ya como la vocación cinematográfica, sin siquiera discernir el documental, ficcional, está un poco desgastado, como ya ni siquiera sé si llamar a documental. También al raíz de esto, pues me ha venido a la mente pues el escándalo, la polémica que se produjo cuando Sight and Sound, que desde hacía años consideraba, creo recordar, Ciudadano Kane la mejor película de todos los tiempos, pues de repente optó por Jan Dillman de Chantal Ackerman. Desde vuestro colectivo, no sé si hubo algún tipo de conversación acerca de esto, ya estabais conformados como colectivo. En fin, ¿qué piensas tú en general sobre este asunto? Sobre tanto la polémica como la elección concreta de esta película. Bueno, y esta pequeña apertura, si se quiere, del canon cinematográfico de Sight and Sound, que sí que se puede decir como que es una instancia canónica a la altura de lo que puede ser, no sé si el Nobel o la Pleiad. En fin, ¿qué opinas de esto? Siempre voy a estar en favor de la polémica en tanto haga que se hablen de las cosas de las que me gusta, de que me gusta hablar. Pero en ese sentido, no sé cuán grande fue que que se hablara tanto de Jan Dillman, incluso dentro de mi colectivo hay gente que no la ha visto. Entonces, bueno, como que está movilizando, como entiendo en qué punto esto puede ser una novedad, pero también me parece que ha quedado mucho en el lugar de la anécdota. No es, por lo menos, entre mis círculos cercanos o Twitter, nada tanta cosa, la verdad. No sé si tú has visto Man. En Madrid sí que he conversado con algunos. Mi madre, por ejemplo, la vio a partir de esta noticia, le gustó bastante. Mi madre tiene sensibilidad, es profesora de filosofía, le gusta la buena literatura. Bueno, mi madre tiene bastante buen ojo. Digamos que no es asidua, pero sí que tiene muy buena intuición, muy buen olfato. A lo mejor se lee 2 o 3 novelas al año como mucho y tampoco va en busca de ellas. Pero cuando las ve, sabe perfectamente discernir lo que es bueno o lo que es malo, y Jan Dillman le gustó bastante. Ya digo, y siendo una espectadora que no va en busca de ese contenido, ¿sabes? Que le llega, mis hijos están hablando de esto, pues voy a verlo, ¿no? Y le gustó bastante, sí, sí. Luego, pues nada, gente que le parecía como un poco de cajón, ¿no? Que era la película mejor de Chantal Akerman, que era una directora muy importante y muy influyente. Es que yo me considero muy seguidista, sinceramente. O sea, yo me considero, durante años, lo tengo por aquí incluso, creo que podría enseñarlo. Tengo aquí un montón de listas, soy un amante de las listas, pero no de configurar las mías, porque odio, por ejemplo, que me pidan a final de año una lista de las 10 mejores novelas. Para empezar, que este documento es un documento nefando, de la Rock Deluxe española sacaron cuando cumplieron 35 años este número especial recomendando 35 productos pues de música, de literatura. Lo más curioso es que siendo la Rock Deluxe, o sea, siendo una revista principalmente de música, donde menos acertaban eran en música. Yo creo que lo que recomendaban en música era el pop hipster español de los años 2000 o también fetichizando ciertos fenómenos anglosajones. Pero sin embargo, en cine, bueno, a lo mejor tú ahora dirás que la elección suya era muy mala. Pero lo que más me sorprendió, más allá de si está bien o no la selección, lo que más me sorprendió es que me puse a hacer un recuento de cuántas de las películas que recomendaban había visto, canciones o discos había escuchado y películas había visto, y lo que más me sorprendió es que lo que más había visto era películas. O sea, lo que más había visto era películas. Entonces, claro, yo que me considero en principio lector, esto es curioso, alguien incluso que tiene como principal oficio casi leer, que por encima de escribir y de hablar, lo esencial es leer y reflexionar a partir de lo leído. Todos estos libros que tengo por aquí detrás no se acercan
ni una milésima a la cantidad de horas que he pasado delante de una pantalla en el cine o en mi casa, si no viendo plataformas de streaming y de contenido, películas o series. Yo ya digo que yo soy muy seguidista, tengo aquí pues eso, mil listas, todo esto son listas, a ver, ¿esto qué es? Esto es la lista del canon occidental de Harold Bloom, esta es esta es la lista del que he ido como poniendo, subrayando en amarillo que he leído, Bueno, luego un poco subrayado. subrayado también, sí, sí, sí. Me da un poco de pudor ahora mismo enseñar esto. Esto sí que lo puedo enseñar con más orgullo, que es el Premio Nacional de Poesía, o sea, los premios que hay de poesía en España, en plan, que esto sí que este verano me lo estuve currando muy seriamente. Ah, bueno, me imprimí también, pero esto no ni lo empecé a subrayar, biblioteca de la Real Academia de la Lengua Española, como lo que consideraban lo más top del canon español hasta el siglo XIX. Lo más top por quién. Lo más top por un montón de señores de 80 años con problemas de movilidad severa. Sí, sí, sí. Ernesto, no te gastes en resaltar esa lista. Ya, ya. A ver, está aquí el Miocid, no sé, hay cosas que no están. El de Quijote, que a lo que iba, la que más nos interesa para lo que estamos hoy conversando es que tengo aquí, en algún momento llegaré a ella, la lista, es que tengo todas, me hice imprimir incluso la lista de los ganadores del Oscar, la lista de la Palma de Oro de Cannes. Podrías hacer el ejercicio de leer la lista de ganadores del Oscar y pensar de cuántas de esas películas te acordás. De la película ganadora como la película, esa, la película necesaria, que habla de cosas necesarias, que es impresionante, y a los 2 años nadie se acuerda. Eso es, no, bueno, es increíble, es increíble. Y es interesante también esto de los premios, ¿no? Hay ciertos premios, no sé, o sea, no se puede confiar en nada, ¿no? Pero sí que hay ciertos premios que conectan contigo más que otros y normalmente suelen ser que tienen poco recorrido, como que premian muy a largo plazo. Pues, por ejemplo, en literatura en español, el Rómulo Gallegos, por la tradición de premiar cada 5 años y desde los años 90 cada 2, suele acertar mucho más que, por ejemplo, el Cervantes, que al final lo que hace es ir solventando una lista de agravios, ¿no? Entonces hay un montón de escritores hispanoamericanos que no han recibido el Cervantes y poco a poco, antes de que mueran, pues ya cuando llegan a los 80 años se vuelven premiables y les meten en la tumba con todos los sellos y con todas las chapitas para que lleguen al más allá. Igual que a los emperadores y reyes de la antigüedad se les enterraba con los esclavos, pues a estos se les entierra con todos los doctores honoris causa y tal que no han ganado en su vida. Si llegas a los 80 años, corres ese peligro de empezar a que te pongan, todo el mundo quiera ponerte los sellos encima del cuerpo. Entonces ya digo, yo soy muy seguidista, yo soy muy de coño, si hay una lista, esa lista hay que seguirla. Yo no sé si a ti te pasa eso, es decir, si tú también tienes una concepción de ranking, no sé, ¿qué opinas de casi es una algoritmización, ¿no? De la algoritmización de la cultura, ¿no? De que al final todo es una cuestión de números, la puntuación que recibe el film en Film Affinity, en Rotten Tomatoes, las 5 estrellitas en la crítica del periódico, luego posteriormente la lista de fin de año, la lista de la década, la lista del siglo. ¿Qué opinas a este respecto y si tú también tienes esta pasión? Desconfío un poco de las listas en general por lo que te mencionaba antes. Digo, viendo listas de premios pasados, películas que han quedado en el olvido o que he visto que han ganado premios a mejores películas y me han parecido pésimas. En ese sentido, desconfío. Sí, al ser adolescente quizás veía rankings, pero más de buscar si me gusta un director o una directora, qué películas mencionar ese director o directora. Y hoy creo que me acerco más a películas, no sé, en la lectura, cuando en una entrevista algún realizador menciona otra película. Pero sí, todo lo que mencionabas antes de estrellitas y demás, veo que por lo menos acá en Argentina está mutando mucho a plataforma que se llama Letterboxd, no sé cuánto se usa en España, pero ahí también las listas y comparte puntuaciones y veo, por lo menos en mi generación, mucha gente mirando películas a partir de eso, de las posiciones de los otros. ¿Cuál eso me parece un problema? Además, me parece perfecto, siempre y cuando sea ver más películas. Pero sigue siendo eso por lo menos algo más, si quieres, está genuino. Muy bueno, los premios los utilizan otras cosas. Nunca se premia en general a la mejor película en general. Esto es interesante, perdón que al final se haya invertido y sea yo el que te esté preguntando a ti. Claro, tú como docente de cine, claro, si al final lo que a ti más te influye no es la opinión, por así decir, de los críticos o de los especialistas, sino de los propios creadores cuando les son entrevistados, ¿qué necesidad hay de estos intermediarios que en el fondo somos nosotros, ¿no? Los profesores, los críticos. Porque claro, al final la función de la crítica, supongo que, no supongo, estoy seguro, yo también por haber leído a ciertos autores muy clásicos, pues ha ido transformando. Y hubo una época en la que había un salto, no sé si fácil, pero visible, entre ser crítico de cine y luego cineasta, ¿no? Pues el caso más conocido es el de Jean-Luc Godard, probablemente, ¿no? Sin embargo, a día de hoy yo creo que ese salto es esa distancia que hay entre no sé si es mayor o menor, porque claro,
una cosa que se ha producido con la popularización o democratización de los formatos audiovisuales es que por primera vez la crítica a la película puede realizarse en el mismo formato, entre comillas, que la película. O sea, una diferencia que tiene la literatura, supuestamente, con el resto de artes, es que la crítica literaria es su vez literaria. Esa es la tesis de Oscar Wilde, cuando dice que en el fondo el crítico es un artista. Porque claro, el crítico critica un texto con otro texto, con lo cual en el fondo está produciendo una nueva obra de arte. Bueno, y efectivamente, pues se podría decir que un crítico de cine critica una obra de arte del género cinematográfico produciendo una obra de arte en el género textual. Si ha habido una crisis, yo lo llamaría incluso una markerización de la crítica cinematográfica, ¿no? De cómo ir a contar tu experiencia de haber visto la peli. Sí, sí, estoy de acuerdo. De hecho, en mi facultad, por ejemplo, hay una carrera de crítica de cine y hay 2 alumnos nada más. Eh, Joder. no, en serio, y es como una de las universidades de cine más importantes de América Latina. Bueno, porque en general igual eso, los críticos no estudian crítica de cine, me parece bien, digamos, no sé. En general, por lo menos hablando desde mi colectivo, mi sello, todos nos hemos formado en crítica a partir de la lectura de crítica y el visionado de películas. Pero eso, como que ya pareciera en las nuevas generaciones la idea crítica va por otro lado, ya no se piensa en las revistas de cine, ya no se piensa en gente que hacía cine antes de filmar escribiendo. Es como que la crítica se reduce a un comentario en Letterboxd. Pero bueno, a ir viendo qué formato toma esto en el futuro también, ¿no? Sí, en la literatura también pasa algo parecido. Al final se ha generalizado, de nuevo, es el problema también de la comunicación continua, ¿no? Publicas un libro y pues a lo mejor hay una reseña o dos y lo que hay es tropecientas entrevistas, conversaciones y al final parece que publicar un libro es un pretexto para que te llamen a hablar. Has publicado un libro, no lo vamos a leer, vente a hablar del libro. Filmaste una película de festival en Europa a pasear, después nadie va a hablar de tu película. Y volvemos al tema de la fetichización, del culto a la personalidad, ¿no? Parece que los productos culturales fueran simplemente intermediarios entre el público que se cree a sí mismo creador y el creador que a su vez es prosumidor, que según la terminología está tan, no sé, repelente y está en un continuo diálogo con el público, en una cultura participativa, ¿no? Sé qué. Y eso, ¿no? Bueno, un poco lo que comentabas tú de tus alumnos, para quienes lo valioso de las grabaciones, tampoco, no vamos a hablar de tus alumnos porque seguramente son maravillosos en general. No, la idea de que el libro es interesante, el libro y la película como merchandising, que eso tiene mucho que ver con los influencers, ¿no? De que el contenido da igual, lo importante es que esté firmado, que venga el nombre, que da igual ya si lo ha hecho el caso de los libros escritos por ghostwriters, ¿no? Da igual ya si es mucho más allá, la inteligencia artificial que crea textos perfectamente publicables como papers en ciertas revistas. Claro, al final hemos llegado diversos géneros artísticos al mismo callejón sin salida en el que se vio Marcel Duchamp a comienzos del siglo XX, ¿no? De que, bueno, al final parece que lo único importante es la firma, ¿no? Que lo firma no sé quién, pues será bueno, ¿no? Bueno, esto viene de Fincher, pues será canela en rama y tendrá una gran imagen, etcétera, ¿no? ¿Tú qué piensas a este respecto, ¿no? También de la fetichización, director de cine que antes, claro, esto viene desde la política de autores, si se quiere ver así, ¿no? De que a un momento dado el director de cine es simplemente un tipo que está detrás de la cámara, que no es ni siquiera muy vistoso, que se niega a dar declaraciones y que es un poco fosco, tipo John Ford, y a partir de un momento dado, pues ya los directores de cine están políticamente comprometidos, hacen declaraciones, son vedettes, Sí, Benicio del Toro, ¿no? O sea, tienen que dar explicaciones de todo lo que piensan, los entrevistan y les preguntan sobre absolutamente todas las cosas que hacen en cada momento del día. O sea, tener que dar explicaciones de todo lo que hace uno, estar tan expuesto públicamente. Pero bueno, las nuevas tecnologías como llevan a eso. Bueno, hay un cineasta sin cara también, eso pasa. sí, Todos sí, ya sí. la cara de Ford, creo. Sí, ¿no? Y eso, Benicio del Toro como una especie de Hitchcock 2.0 que se presenta al comienzo de esta serie que ha sacado hace poco, no sé en qué plataforma, como presentando, Hitchcock presenta, pues no, Benicio del Toro presenta. Lo más gracioso o singular es esa presentación que luego el capítulo o el episodio concreto. Muchas gracias, Ernesto, por tomarte el tiempo de dialogar conmigo. Bueno, espero disfrutes tu visita por Buenos Aires pronto. Quería que se consigan más cosas en Buenos Aires. No se consiguen tanto, se consiguen solo dos. Y es raro porque se editan que la mayoría, ¿no? Sí, en Chile están editados dos y la idea es ir publicando más por allí. Y bueno, también estoy a busca de editoriales argentinas, o sea que si da la casualidad de que cae la breva, nada, editores argentinos, brazos abiertos y nos vemos en noviembre si ustedes quieren. Dale, me parece muy bien. Así los conseguimos acá. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Chao. Chau, chau.